Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Bien, Marta, pues nos acabas de dar los conceptos básicos de lo que son los precios de transferencia. Y con esto debemos entender que son obligaciones que debemos cumplir tanto personas físicas y morales. Ahora, en esta segunda parte, vamos a referirnos puntualmente a los sujetos obligados, que hacíamos mención hace un momento de la ley aduanera y el por qué viene este concepto en la ley aduanera y no en una ley del impuesto sobre la renta o en un código fiscal de la federación como para señalar a los sujetos que están involucrados en las partes relacionadas y las multas. Así que, por favor, síguenos explicando en esta segunda parte de esta charla estas dos situaciones que nos involucran. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero definiremos, tenemos tres leyes donde sí nos aclara qué son las partes relacionadas. Primero empezaremos por la ley aduanera. El artículo 68 nos habla de un concepto llamado vinculación, que es muy similar a la parte relacionada. En la ley aduanera, el artículo 68 te dice que son vinculación cuando una persona controla directa o indirectamente, también en la administración, control o capital. Va muy similar con la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 179 de la ley del impuesto sobre la renta te dice que es de manera general toda persona física que participe en la administración, control o capital, persona física o persona moral. Y aquí en el artículo 68 de la ley aduanera nos da casi el mismo concepto. Sin embargo, hay algunas diferencias y esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en comercio exterior, cuando hay operaciones de comercio exterior con el extranjero, el pedimento hay que tener mucho cuidado porque hace la pregunta si es empresa vinculada. Entonces, hay que identificar si participa en la administración, control o capital. También la vinculación se da cuando hay, por ejemplo, relación patrono-trabajador también, y cuando es un familiar cercano. Hasta el cuarto grado te marca la ley aduanera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en identificar si son operaciones con partes relacionadas que clasifiquen en estos lineamientos, hay que poner en el pedimento, por ejemplo, que es vinculación. Luego, otras normas que también nos hablan de lo que son partes relacionadas es la norma de información financiera, la C13 específicamente, también te menciona que son partes relacionadas, toda persona física o moral que participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital, y te habla también de cuando ejerce control, influencia significativa, familiar cercano. Entonces también hay que identificar. Ustedes saben que la contabilidad se lleva conforme a las normas de información financiera. Y también es importante, y de una vez comento, que hay que separar desde la contabilidad las operaciones con partes relacionadas, ya que debemos estar también en relación con las normas de información financiera. Entonces, también hay multas, por ejemplo, cuando no separas desde la contabilidad, ahora que enviamos la balanza de comprobación al SAT mensualmente y ahora que estamos preparando los papeles de trabajo para la declaración anual, pues ustedes saben que ya viene el estado de resultados dividido en dos columnas, que tenemos que identificar qué operaciones fueron con partes relacionadas y con terceros independientes. También el Código Fiscal te obliga a separar desde la contabilidad estas operaciones con partes relacionadas. Y si no se separa, pues también hay sanciones, hay multas. Entonces, no nada más es tener el estudio de precios de transferencia, sino también es desde la contabilidad separar estas operaciones y bueno, ya ir viendo otras sanciones y otras obligaciones. ¿Y cómo es entonces, Marta, que la autoridad se da cuenta cuando estamos incurriendo en un tema de partes relacionadas de precios de transferencia? Es correcto. Bueno, desde que una persona moral se constituye, pues obviamente ahí se evidencia quiénes son los socios. Cuando tú vas al SAT a darte de alta, pues te preguntan, ¿no? Escanean el acta constitutiva, saben perfectamente quiénes son los socios, detectan qué operaciones tienes a lo mejor frecuentemente con alguna persona física o persona moral. Y bueno, los socios es una parte relacionada directa. Eso lo conoce el SAT, pero pues también evidencia ahora con las operaciones recurrentes. Ahí es donde se da cuenta.
quiénes son partes relacionadas. También el intercambio de información ya con otras administraciones internacionales, pues obviamente a lo mejor un socio que tiene una empresa en México y también la constituye, no sé, en Estados Unidos o en Europa, pues obviamente ya hay esta información y entre las administraciones fiscales hacen este intercambio de información. Ya es muy evidente. Ok, esto desde luego parece ser muy sencillo, porque al final, pues la autoridad tiene el control de todo, porque conoce desde los estatutos constitutivos y por el CFDI las operaciones que estamos llevando a cabo y quiénes son nuestros clientes y proveedores en la elaboración de esos CFDIs. De tal forma que, ¿cómo entonces o con qué se basa un estudio de precios de transferencia para determinar qué precio se le tuvo que poner al servicio o a la cosa o al bien que se está enajenando o que se está arrendando? Claro que sí. Como les comentaba al principio, el principio fundamental en precios de transferencia es que las operaciones se realicen como si se hicieran con un tercero independiente. Pues ya entrando en materia de análisis de los precios de transferencia entre partes relacionadas, identificamos que para todos los tipos de operaciones debemos buscar comparabilidad. Entonces aquí, dependiendo de la operación, por ejemplo, la operación de arrendamiento que comentábamos anteriormente, tenemos que revisar las características, por ejemplo, del inmueble para buscar comparables similares. Obviamente en el mercado a veces no encontramos comparables exactos. Ejemplo, en una compraventa de algún bien o servicio, a veces pues hay ciertas características que cambian el producto. Pero centrándonos, por ejemplo, en la operación de arrendamiento, identificamos si se tiene un avalúo que las mismas guías de la OCDE te dicen, si tienes comparables internos en la misma empresa, pues no tienes que irte a bases de datos, a lo mejor de información pública, que ya dejan de ser a veces tan comparable. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de arrendamiento, identificamos características del bien, los metros cuadrados de terreno, de construcción del inmueble, y ahora sí identificamos otros comparables para determinar si el precio está dentro del rango de mercado. Aquí en precios de transferencia no solamente comparamos con un monto, con una comparable. Necesitamos tener varios elementos para determinar un rango de mercado. Y si el precio está dentro de ese rango de mercado, la operación está positiva. Si se excediera o si se determinara que el precio no está a valor del mercado, la misma ley te dice que dependiendo del rango de mercado, el ajuste se haría a la mediana del rango intercuartil. Entonces aquí es importante determinar que los precios de transferencia y bueno, el análisis de las operaciones se debiera hacer antes de realizar una operación para poder determinar y poder ayudar en la toma de decisiones a que cuando ya celebras la operación con parte relacionada, pues ya tienes este elemento para la toma de decisiones. ¿Ok? Hay montos, hay importes por los cuales debemos considerar que debemos llevar a cabo este estudio de precio de transferencias. Sí, de hecho, bueno, la misma metodología en las guías de la OCDE y en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 180 te señala 6 métodos para analizar las operaciones con partes relacionadas. El primer método, que es el más transparente y es el que deberíamos tratar de utilizar en primera instancia, es el método precio comparable no controlado. Este lo que hace es comparar efectivamente solo precios, precios o montos. Entonces, en operaciones, por ejemplo, de préstamos, es muy común utilizar este método, precio comparable, porque efectivamente tenemos, por ejemplo, el acceso a las tasas de interés, información pública, tasas de interés tanto nacionales como extranjeras. Si tenemos este tipo de operaciones, pues utilizaríamos este método. En operaciones de arrendamiento también es muy común usar el método del precio comparable, porque hay estas comparables precisamente en el mercado. Cuando tenemos dentro de la empresa comparables internos para compra-venta de algunos productos, si tenemos también, y hacemos siempre la pregunta, ¿esta misma operación también se celebra con tercero independiente? Si la respuesta es sí, dentro de la misma operación podemos utilizar este método. Los siguientes métodos ya se comparan márgenes de utilidad, tanto bruto como operativo. Entonces ahí ya nos vamos a otros niveles y a otras comparables.
Ahí ya trabajamos con información financiera de la empresa y determinamos empresas obviamente similares para encontrar comparables y sacar este rango intercuartil. Muy bien. Y para concluir, el control interno y las políticas y procedimientos en una empresa, ¿qué tan importantes son como para poder tener en control este tema de las partes relacionadas y precios de transferencia? Claro, ¿no? Bueno, es importantísimo tener obviamente un buen control interno y sobre todo con las partes relacionadas, demostrar precisamente la materialidad y razón de negocio va muy relacionado con tener siempre vigentes obviamente los contratos entre partes relacionadas, las bitácoras de servicio, por ejemplo, todo esto nos va a ayudar a soportar las operaciones con partes relacionadas. No nada más es tener el dictamen y decir, a ver, mi operación es positiva. Hay todo el fondo atrás y obviamente el control interno, pues es necesario tenerlo vigente y bien soportado. Ok. eh, Todo esto que acabas de comentarnos, Marta, puede resultar muy sencillo o tal vez complicado para las empresas, porque sabemos que en México, pues más del 99% de las empresas son MIPYMES. Y que en ese sentido, toda la carga en cuanto a obligaciones y administrativa, pues es bastante, y más atendiendo a temas de partes relacionadas y precios de transferencia. Sí. Es importante saber los montos, es importante conocer qué tipo de operaciones se deben considerar para los precios de transferencia y en consecuencia también identificar a las partes relacionadas. Es correcto. Esto aplica a todas las personas físicas y morales o habrá alguna excepción? Sí, respondiendo a tu pregunta, bueno, es importante aclarar que no todas las personas físicas y morales están obligadas al estudio de precios de transferencia. La misma ley del impuesto sobre la renta y la resolución miscelánea también te aclara que cuando una persona física o moral tenga ingresos en el ejercicio inmediato anterior por actividades empresariales que superen 13 millones de pesos, superando 13 millones de pesos, y si tienes operaciones con partes relacionadas, sí estás obligado al estudio de precios de transferencia y a informar. Hay declaraciones de partes relacionadas que se tienen que presentar en ciertos momentos. Ahorita si quieres lo platicamos. Personas también con actividades de servicios profesionales, si rebasan 3 millones de ingresos basados en el ejercicio inmediato anterior y tienen también operaciones con partes relacionadas, ya estarían obligadas al estudio de precios de transferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, descartamos las pequeñas empresas, micro Pequeñas y y medianas pequeñas empresas. empresas que no rebasan 13 millones por actividades empresariales o 3 millones por prestación de servicios, no estarían obligadas a tener un estudio de precio de transferencia. Pero sí sugerimos, obviamente, si tienen operaciones entre partes relacionadas, cuidar los precios, porque cuando rebasen, obviamente ya las operaciones deberían estar blindadas por el estudio de precios. Ok, ok. Pues Marta, fíjate que todo esto que nos has comentado es muy importante y al final debemos considerar que todas las personas debemos cuidar las operaciones que llevamos a cabo, porque hay un principio básico, como lo mencionamos y lo hemos dado a conocer al público, la razón de negocios. Y esto es algo que nos involucra a todos en cuanto a no solamente tener la materialidad, sino a saber que cada una de las operaciones que estamos llevando a cabo no estamos erosionando la base tributaria. Y es de ahí la importancia de estos temas, porque al final, al momento de erosionar la base tributaria, nos podemos estar convirtiendo en defraudadores fiscales. Y como tal, esta situación pues es un delito y debemos prevenirla. Y debemos prevenir nosotros como profesionales a todas las personas físicas y morales que estén involucradas en tal situación de precios de transferencia y partes relacionadas. De otra forma, pues estaríamos dando paso a que se vieran agraviados por actos de autoridad y de esta forma también interrumpidos en sus actividades económicas,
porque las sanciones no seguramente serían con base a multas, también seguramente les interrumpen o cancelan sus certificados de sellos digitales, las auditorías y los actos de molestia no se dejarían esperar a efecto de precisamente corroborar que todas esas operaciones pudieron haber sido llevadas a cabo atendiendo todos los principios y conceptos básicos que nos has mencionado. Es correcto. ¿Sí? Así es, sí, es muy importante mencionar que, bueno, hay multas y sanciones independientemente de todo esto que hemos platicado. El no presentar, por ejemplo, la declaración de partes relacionadas, que se presenta más tardar el 15 de mayo, es muy importante tomarlo en cuenta, ya que la multa, según el artículo 81 del Código Fiscal, va desde 80,000 hasta 120,000 pesos. Entonces, pues es importante cumplir con estas obligaciones. Muy bien, pues ha sido un programa muy interesante. Seguramente a todos nuestros amigos que nos acompañan cada semana les va a interesar. Y pues ustedes saben que Marta forma parte de este equipo de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, y que finalmente estamos llevando a cabo este tipo de prácticas, este tipo de programas para ustedes, para que estén bien enterados no solamente de las obligaciones con las que debemos cumplir, sino también desafortunadamente con las sanciones, y que debemos estar involucrados, y que el conocer un poco de estos temas nos va a ayudar no simplemente a resolver problemas, sino a prevenirlos. Esa es la base de todo esto. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Marta, muchísimas gracias por haber colaborado en esta emisión y pues desde luego los esperamos en una próxima para seguir compartiendo estos temas de mucho interés para todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.